Hola, hoy les voy a enseñar a cómo reconocer la enfermedad del Parkinson. La idea es que ustedes sepan o tengan la habilidad de identificar a una persona que podría tener Parkinson o estar a riesgo de padecer de Parkinson. Mi nombre es el Dr. Sayas, soy un neurólogo especialista en desórdenes de movimiento. Vamos a empezar aclarando que la enfermedad neurológica de más alto crecimiento en el mundo, o sea, que está aumentando cada vez más, no es el Alzheimer. ¿Saben cuál es? Es la enfermedad del Parkinson. Lean este artículo. La cita está aquí. Está en inglés, pero lo pueden traducir con Microsoft Word. Ahora vamos a discutir los síntomas no motores que podrían indicar que estás a riesgo de padecer de la enfermedad del Parkinson. Recuerden que el solo hecho de que tengan uno de estos síntomas no significa que usted tiene la enfermedad del Parkinson o que la va a padecer. Es cuando tienen muchos de estos síntomas a la vez que se tienen que empezar a preocupar. Y si eso sucede, les recomiendo que se chequeen con un neurólogo. Vamos a empezar. Síntoma no motor más común. Número uno, es la disminución de la sensación del olfato. Y yo no estoy hablando cuando se disminuye el olfato, cuando está relacionado a un resfriado o cuando tienes sinusitis. No, estamos hablando de algo más permanente. Y muchas veces uno le pregunta a los pacientes con Parkinson si sienten que la sensación del olfato ha disminuido. Y ellos te dicen que no. Pero cuando tú los pruebas objetivamente, ellos tienen una disminución del olfato, la mayoría de ellos. Síntoma no motor número 2, lo que se llama desórdenes de la etapa del sueño REM, REM por sus siglas en inglés. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que cuando tú estás durmiendo, tú estás actuando, tú estás tirando puñetazos, estás moviéndote mucho, gritando, estás teniendo una pesadilla. Normalmente cuando uno está en la etapa REM, REM, los músculos están paralizados. El único músculo que se está moviendo es el músculo de la respiración. Pero si tú te empiezas a mover y estás en esa etapa, eso no es normal y está asociado a enfermedades como la enfermedad del Parkinson. Síntoma no motor número 3 es el estreñimiento. El estreñimiento es bien común en la población en general, pero es extremadamente común también en los pacientes de Parkinson. Síntoma número 4 y el último que voy a hablar, no motor, es cuando tú tienes depresión y ansiedad severa. Y no estoy hablando de cuando tú te pones triste si alguien se te muere. Eso es normal. Estamos hablando de que empiezas a padecer de depresión y nunca has padecido de eso. Después que cumples 60 años, 62 años, empiezas a padecer de depresión de la nada. Y cuando hablo de ansiedad, no estoy hablando de la ansiedad normal, que tú te preocupas por cosas en la familia. Eso es normal. Estamos hablando de una ansiedad severa al punto que te está afectando tu función. Y tú nunca fuiste así y ahora que cumpliste 60 años, 62, 65 años, empiezas a padecer de esta ansiedad. Eso es otra cosa, otro problema no motor muy común en la enfermedad del Parkinson. Estos síntomas que acabo de discutir pueden empezar muchos años antes de empezar a notar los síntomas motores. Ahora bien, ¿qué síntomas motores podrían indicar que padeces o estás empezando a padecer del Parkinson? Esta es la parte más importante. Síntoma motor número 1 son los temblores en reposo. Y cuando me refiero a temblores en reposo, son los que tú ves cuando el área o el miembro que está envuelto no se está contrayendo, no está relacionado con ninguna acción. La mejor manera de notar esto es cuando el paciente se separa y tú ves el temblor de los dedos.
¿ok? En posición parada o cuando está caminando. Otra manera es cuando está acostado y el brazo está totalmente en reposo, ¿ok? Totalmente en reposo y tú ves el temblor. Temblor tiene una frecuencia, por ejemplo, de 4 Hz por segundo, ¿ok? Algo así más o menos. Y casi siempre afectan los dedos, ¿ok? Ese es el síntoma número uno. Número dos, el cambio en la escritura. Normalmente cuando uno se va poniendo viejo, la escritura cambia, eso es normal, pero esto es distinto. La escritura aquí empieza a disminuir el tamaño de la letra, hay un decremento. Y eso es característico de la enfermedad de Parkinson, especialmente cuando tus síntomas están moderados a severos. Tú pones al paciente a escribir sin parar, escribir, escribir, y vas a ver una disminución de la letra. Y cuando hacen lo que llamamos en inglés los loops, que son estos círculos así, sin parar, de una parte del papel a la última, vas a ver como que disminuye la amplitud de los loops. ¿Ok? La amplitud se disminuye. Vas a ver con una forma de cono. Eso es bien característico. Otro síntoma es la voz baja. Es bien peculiar que ver los pacientes, cuando tú ves muchos pacientes de Parkinson todos los días, esa voz se te queda en la cabeza porque es bien, bien similar y es distinta a los demás síndromes que tenemos del parkinsonismo, que se parecen a la enfermedad de Parkinson, y sí, pero la voz de la enfermedad del Parkinson es bien distinta y es fácil de identificar cuando tú ves muchos pacientes. Número 4, la falta de expresión facial. Yo siempre pongo el ejemplo de, vean una foto de Mohamed Ali en su tiempo, cuando era joven y estaba boxeando. Y después, cuando muchos años después de tener la enfermedad del Parkinson, vean una foto, por ejemplo, un año o 2 años antes de morir. Creo que él murió en el 2016. Y vean una foto cuando él era joven que estaba boxeando. Y van a ver la diferencia de las expresiones faciales. Eso es característico de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Número 5 es cuando tú tratas de iniciar el ambular, el caminar, y los pies como que no te responden, como que estás congelado, estás paralizado. Y puede afectar una pierna primero y después irse a la otra, pero eso es común también. Es como que si los zapatos tuvieran pegas y no puedes, tú tratas de mandar el mensaje que los pies se tienen que mover y no se mueven. Y muchos de esos pacientes tienen problemas con el balance también. Eso también podría ser un síntoma de la enfermedad del Parkinson. El otro es dolor de hombro, un hombro unilateral. Especialmente cuando está asociado con una disminución en el balance normal del movimiento del hombro cuando caminas. Pero normalmente cuando las personas caminan, mueven el hombro, ¿eh? Y lo alternan con las piernas. En pacientes con Parkinson vas a ver una disminución de ese movimiento, ese balanceo normal y muchas veces asociado con el dolor de hombro. Y eso quiere decir que hay mucha rigidez ahí. Y cuando tú tienes rigidez, la artritis se empeora y por eso es que muchos de los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen un dolor de hombro y usualmente en el lado malo, en el lado que tiene más rigidez o el lado que tienen más movimientos lentos. ¿Ok? Now, si tienen muchos o más de uno de estos síntomas que acabo de discutir, motores y no motores, les recomiendo que vean un neurólogo especialista en desórdenes de movimiento. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Los veo pronto.